Eroski Caudalia y el hipermercado en Mieres, nel que vas a topar les mellores ofiertes y los mellores precios. Na nuestra sección de pescadería, el pese más fresco dende les rules d'Avilés y de Xixón. Na panadería, amplia variedad de panes y bollería acabante facer. Y na frutería, la nuestra amplia gama de frutes y hortaleses. A más, hay espacio pa moda, electrodomésticos, libros. Hipermercado Eroski, nel centro comercial Caudalia en Mieres. Eroski contigo. Anúnciate en Alderiques d'Asturias, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los tos spots, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdasturias.com. Alderiques d'Asturias, televisión y radio 100% asturiano. Viajes Macondo lleva una agencia de viajes tradicional con 10 años de experiencia, trato personalizado y de confianza, especializada en ofertas de viajes de última hora, vuelos, viajes de novios y viajes del inserso. Con nuestro trato personalizado y todas las nuevas herramientas tecnológicas, ofertamos y les mejores tarifes a la medida de les sos necesidades. Unes vacaciones o un viaje de negocios con les mínimas esmoliciones, la máxima calidad y el mejor precio. Para más información, damos na calle Valentín Masip 22 de Ubieu o en el teléfono 985 25 92 85. Entamamos ya con nuestro Alderique de Güey, que vamos a falar de soberanía alimentaria, y como hacemos siempre vamos a presentar a los convidados y convidadas que nos acompañen güey aquí. Entamo a la mío mandrecha con Eva de Centro Autogestionado Cambalache. Eva, muchas gracias por venir. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. También al cuentas a la mío Manzorga Rizos de la tienda Picu Rabicu. Rizos, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y un poquitín más allá también a la mío Manzorga, al cuentas a Adriana de la Huerta de la Coruxa. Gracias por venir. A vosotros por invitarnos. Decíamos que vamos a tratar el tema de la soberanía alimentaria, y si vos paez, como hacemos, como llevez en nuestro programa, ponemos un tema arriba a la mesa y, bueno, la entruga y evidente. ¿Qué es la soberanía alimentaria, Eva, por ejemplo? Bueno, pues simplificando, la soberanía alimentaria y el derecho de los pueblos a decidir qué alimentos producir, cómo producirlos y sobre todo para quién producirlos, ¿no? Frente a la producción y la distribución industrial, la Vía Campesina Internacional ya unos cuantos años hace esta propuesta de definir la soberanía alimentaria como ese derecho que tenemos las personas a alimentarnos de forma sana y saludable. Sería un poco eso. Rizos, ¿qué podemos añadir a lo que dicho? Bueno, no, la definición ya es esa, ¿no? El derecho de los pueblos a decidir a su alimentación, a sus políticas agrarias también, porque, bueno, una política actual, el ir limitando las producciones, cada vez los alimentos caminen más kilómetros antes de llegar a la nuestra mesa, los acuerdos internacionales de comercio limiten lo que puede producir un país y lo que puede producir otro para favorecer ese comercio internacional, y el comercio internacional es uno de los grandes problemas que tiene la alimentación en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, la Vía Campesina Internacional apunta, yo creo que muy bien, correctamente a dónde está el problema, y volver un poco a las producciones locales, a que los alimentos anden pocos kilómetros antes de comerlos, ¿no? Adriana, para rematar ese primer turno, ¿qué es la soberanía alimentaria? ¿Qué podemos decir? Hombre, yo a todo lo que ya comentaron los compañeros, yo añadiría algo que me parece que es importante, que es también el facilitar o el permitir que podamos mantener plantas, semillas, productos que son autóctonos, que son nuestros y que muchas veces están perdiéndose porque parece que lo que tenemos que hacer es comprarlo de fuera sí o sí. Entonces estamos perdiendo, aquí pasarnos con el maíz y va a pasarnos con más cosas. Quiero decir que también esto nos permite un poco el mantenerlo, las semillas originales y las plantas que crecieron aquí de toda la vida. Eva, introducía Rizos dentro de lo que es este primer tema, que es lo de los kilómetros, ¿no? Que parece súper importante, ¿no? Cuando nos vamos a una
a una tienda, vemos tomates, orixe, bueno, en España o Francia, donde sea, tal, pero muchas veces ese tomate dio muchas vueltas para llegar. Es decir, ese tomate no viene, digamos, de llanes, viene de mucho más yoye, ¿no? Y eso es lo que quizás teníamos, falémoslo en una entrevista con Rizos en Pico Rabicu, que tenemos que darnos cuenta que a lo mejor no podemos disponer de determinados productos todo el año, ¿no? Claro, o sea, y una de las cuestiones básicas cuando hablamos tanto de soberanía alimentaria como de consumo responsable, que es pensar que la huerta, y allí donde vivamos, tiene una temporalidad, tiene una estacionalidad, y anguaño la gente comía en función de esa temporalidad. No estaba acostumbrada a tener como ahora estamos, que tú vas a la gran superficie, al centro comercial, y tienes productos que pueden ser de verano en esta época, ¿no? Entonces no nos choca. Cuando nos choca, cuando vamos a mirar la etiqueta y vemos, como tú dices, que nos llega un tomate de Chile, con lo que implica eso, del tomate que está producido en Chile, que recorre miles de kilómetros, que esos miles de kilómetros suponen un gasto de combustible, una contaminación al medio ambiente, un empaquetado para llegar aquí en buenas condiciones, y sobre todo que esa información muchas veces no está en el propio tomate. Tú lo que ves ahí es como mucho la procedencia, pero toda esa información de lo que supone producir un tomate a miles de kilómetros para traerlo aquí, frente a una producción local de cercanía, con productos, como decía Adriana, que ya están aclimatados, que ya están en nuestra dieta, en nuestras tradiciones, todo eso desaparece, y lo que importa es que los alimentos acaben siendo como tornillos que se pueden meter en el sistema global. Entonces lo mismo nos da un tomate que un tornillo, y lo mismo ocurre cuando hablamos de que esa producción acaba siendo una producción mercancía, que no tiene nada que ver con nuestra salud ni nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces ahí tenemos los mercados de futuros, donde se juegan las cosechas de maíz o de trigo o de arroz. Eso implica que los alimentos pasan a ser una mercancía cuando deberían ser un bien de primera necesidad de personas. Estamos hablando que 1.000 millones de personas en el mundo están pasando fame, cuando hay suficiente producción de alimentos para todas esas personas, para todos nosotros. Y en cambio, los alimentos acaban produciéndose donde sale más barato, donde los costes de producción implican la mano de obra, personas que están trabajando por salarios de miseria en cualquier lugar del mundo, implica también una industria de productos fitosanitarios para producir, si hace falta tres cosechas, entonces lo mismo nos da, ¿no? Y ahí entramos también en los riesgos de la seguridad alimentaria y, en fin. Rizos, lo de los kilómetros, ¿no? Introduce una cuestión que parece ser importante. Falamos del planeta. El planeta tiene un límite, y el problema es que si ese tomate, ponemos el ejemplo, viene de Chile, bueno, y el combustible y la contaminación que eso implica, ¿no? Sí, y todo eso, y es importante, no es sostenible, no. O sea, sostenible en el sentido más estricto de la palabra, ¿no? No podemos seguir así toda la vida, ¿no? Y es totalmente implanteable que para alimentarnos el gasto de energía fósil que estamos manteniendo, ¿no? Pero bueno, eso y una contaminación y un gasto energético brutal, pero aparte lleva todos los problemas que dice Eva, ¿no? Pero lleva otro problema que en realidad no es exclusivo de la alimentación, ¿no? Pero bueno, como estamos hablando de alimentación, vamos a enfocarlo a ello, que el localizar las producciones, ¿no? Localizar las producciones y es lo que realmente genera riqueza en los territorios, ¿no? Entonces, localizar las producciones agrarias y el resto, pero bueno, estamos en la agricultura. Y lo que realmente generó riqueza para los pueblos, ¿no? Para la gente que trabaja, para la gente que vive en un territorio determinado, ¿no? Ningún país del mundo se desarrolló con el comercio internacional de materias primas, ninguno, ni siquiera mercando petróleo, o sea, no hay ningún país que se haya desarrollado así con el comercio internacional. El comercio internacional y uno de los problemas de los pueblos, ¿no? Y en la solución económicamente, ¿no? Entonces, aparte de los problemas medioambientales, aparte de los problemas de la calidad del alimento, aparte de los problemas de la explotación de los trabajadores, tenemos el problema de la generación de riqueza en el territorio, ¿no? Que es allí otra cuestión muy, muy importante y que no tenemos que olvidar. Lo que pasa es que lograron que
que los trabajadores y las trabajadoras pues asumamos que en realidad somos consumidores y consumidoras, y es mentira, ¿no? Claro. Seguimos viviendo el nuestro trabajo, en algo hay que trabajar, y no todos van a vivir de la compraventa de mercancía esclava. Claro, hay que a lo mejor camudar mentalidades que nos va metiendo los medios de comunicación, todas esas cosas, ¿no? Adriana, porque, bueno, estáis trabajando con la Huerta La Coruxa, bueno, ¿qué diferencia es si tomate que vosotros ya estacional y tenéis que cuidarlo y tenéis, aparte lo que ya la gente, además Asturias, que hay un lugar donde fue en el pasado muy rural, mucha gente tendrá personas que todavía tengan alguna huertuca, lo que cuesta cuidarlo, que salga guapo, que a lo mejor quitáis los bichos, las malas hierbas que se decían aquí. La mano, además, porque yo creo que dentro de todas estas cosas también está el cómo produzcas. Y es muy fácil, para mí parece que es muy fácil cuando tenemos un surtido de productos químicos pero para cualquier cosa ya, de cualquier cosa que quieras hacer, desde ampliar producción hasta mutar semillas para que no tengan determinada enfermedad o no ellos ataque determinado insecto o no sufran determinada plaga, al final con ese tipo de producción a lo que acabamos acostumbrando a la gente y es que lo que tiene que comprar es muy barato al margen de todo. Entonces, como ya la historia, tú vas al mercado y vas a topar unas cosas y unos productos que van a ponerte que son asturianos, vas a ver un precio, vas a topar otros productos que pueden venir de cualquier sitio, que además no hay ningún tipo de criterio a la hora de mercar afuera, sino simplemente aquí estudié lo que sea más barato y olvidémonos de los prejuicios que pueden tener para la salud de cada uno, ¿no? Pero sí que ya es cierto que cuando ves esa diferencia, la gente que estuvo viviendo cerca, que tuvo una huerta cerca, que los vuelos, que tal, esa gente sí que aprecia eso. Yo creo que hay algo que sí que teníamos que empezar a, no sé si tenemos que hacerlo los productores, si tienen que hacerlo la gente que distribuye, si tienen que hacerlo quién, pero sí que había que empezar a un poco enseñar a la gente lo que deberían de utilizar para alimentarse, para su salud y además para beneficiar al entorno que tienen cerca, que ya el su vecino, que ya al primo de tal que trabaja, que ya el que mueve de la pola aquí o de, quiero decir, que no tienes que traer berces de casa Dios, sino que cada una mar aquí al lado tienes gente que está produciéndolo y además que está produciéndolo de manera que intentando mantener esto que es lo que nos va a sostener a todos, que es la tierra. Sí, que de dónde venimos, ¿no? La Pachamama que llaman en Latinoamérica, ¿no? Que nos estuvimos por allí y falen, estuvimos en Bolivia haciendo un reportaje y falen mucho de esa cuestión. Eva, porque decían, ¿no? Una cuestión que para nosotros es importante, que ya vamos a mercar a las grandes superficies y ya no nos ni damos cuenta de dónde vienen y sobre todo lo que decía Adriana, que es lo más barato, ¿no? Que, oye, bueno, esto ya es asturiano, pero bien más caro, no lo voy a mercar, ¿no? Sí, había un activista que siempre decía, vamos a comprar al centro comercial con el coche más caro, los alimentos más baratos, ¿no? Esa es la idea. Los alimentos y es lo último en importancia para nosotros. Por suerte, o yo creo que también por determinadas cuestiones que fueron pasando en los últimos años, sobre todo que tienen que ver con las crisis alimentarias de finales de los 90 y principios de 2000, aquellas vacas loques, los pollos con dioxinas, la gripe aviar, la gripe porcina, que venían precisamente de una forma de producir industrial, fue lo que nos fue abriendo más los ojos y pensando, hostia, hay una relación muy directa entre lo que comemos y nuestra salud, ¿no? Y eso yo creo que sí que está haciendo que mucha gente empiece a plantearse de otra manera la alimentación, ¿no? A buscar alternativas a la alimentación del centro comercial, ¿no? Porque aquello parece muy fácil, parece que llegas allí y está todo, ¿sabes? No tengo que pensar, voy un día a la semana, porque el resto de la semana estoy alienada trabajando, 8 horas cada día, más los guajes en la casa, la triple jornada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya llega el momento de el sábado hay que ir a mercar al centro comercial y además como tienes ahí el ocio y está todo, no tienes que salir de allí, ¿no? Y también un concepto de relaciones sociales y personales en torno al consumo. Sí. Entonces, claro,
planteamos que hay alternativas reales, claro, lo suyo sería apoyar no solamente la producción local, sino la forma de distribuir localmente. Los mercados tradicionales de toda la vida, las tiendas de comercio xusto, las pequeñas tiendas en los barrios, los grupos de consumo responsable, hay alternativas. Lo que pasa que ya no son tan simplificadas, ¿no? Entonces nos cuesta más darle una vuelta a esa relación entre alimentación, consumo, salud, ocio, etcétera, etcétera. Hay que ir un pasín más allá. Y ahí es donde la sociedad de consumo nos lo pone muy difícil a las alternativas, ¿no? Y es mucho más fácil pensar, pues voy y compro el detergente, la comida, los potitos para la criatura, claro, y frente a eso empezar a cuestionarte cómo comemos en el día a día, ¿no? Porque es muy difícil cuando, para mí por lo menos fue un aprendizaje, es decir, si tengo que comer de temporada, implica además con la diversidad de huerta que hay en Asturias, que es abundante, pero no llega a Valencia, por poner un ejemplo, claro. Entonces, claro, hay épocas del año, Adriana lo contará muchísimo mejor que yo, pero hay épocas del año pues donde la huerta tiene una serie de productos que están, como decía antes, en nuestra dieta tradicional, en nuestras tradiciones, costumbres y en una forma de alimentarnos que tiene mucho que ver con esto y lo que se producía en ese momento, y esas son los alimentos, los platos, la gastronomía adaptada, ¿no? Entonces, claro, eso tiene unas implicaciones que a veces son por saltar a la simplificación de eso, del mercado global, y encuéntralo todo tirado de precio, porque a mí no me importa si lo produjeron, como poníamos antes el ejemplo, en Chile, entonces un kilo de tomates que me valga 60 céntimos frente al tomate de puta madre que tendrá Adriana producido, que será un poquitín más caro, porque lógicamente el producirlo de forma ecológica tiene otras formas, otros tiempos, otros costes, etcétera, etcétera. Para empezar, tener una semilla que sea ecológica ya tela, como ya lo puedo contar. Claro. Entonces, claro, ¿qué ponemos en la balanza? Si solo ponemos en la balanza el precio, yo creo que eso ya, para empezar, empezamos mal. Bueno, pues si llevamos ya un cacho aldericando, si vos paez, vamos a hacer una posa para la publicidad y después vamos a retomar otros temas en riba a la mesa, como por ejemplo, adelantámoslo, como puede ser lo que es el comercio xusto, la producción ecológica, pero en antes una posa para la publicidad. Anúnciate en Alderiques de Asturias, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los dos spots, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdeasturias.com. Alderiques de Asturias, televisión y radio 100% asturiano. Viajes Macondo lleva una esencia de viajes tradicional con 10 años de experiencia, trato personalizado y de confianza, especializada en ofertas de viajes de última hora, vuelos, viajes de novios y viajes del inserso. Con nuestro trato personalizado y todas las nuevas herramientas tecnológicas, ofertamos y les mejores tarifes a la medida de les sos necesidades. Unes vacaciones o un viaje de negocios con les mínimas exmoliciones, la máxima calidad y el mejor precio. Para más información, damos na calle Valentín Masip 22 de Ubieu o en el teléfono 985 25 92 85. Eroski Caudalia y el hipermercado en Mieres, en el que vas a topar les mejores ofertas y los mejores precios. La nuestra sección de pescadería, el pese más fresco dende les rules d'Avilés y de Xixón. La panadería, amplia variedad de panes y bollería acabante facer. Y la frutería, la nuestra amplia gama de frutes y hortaleses. Además, hay espacio para moda, electrodomésticos, libros. Hipermercado Eroski, en el centro comercial Caudalia, en Mieres. Eroski contigo. Ya estamos aquí otra vegada, gracias por seguirnos. Después de esta posa, como decíamos, vamos a poner en riba la mesa, güey, neste programa que estamos falando de soberanía alimentaria. Decimos, vamos a poner otro tema, que ya en este caso lo que ya el comercio xusto, ¿no? El comercio xusto y un movimiento social, bueno, que fala de muchas cosas, que intenta llevar otras relaciones, otras cuestiones, y como decíamos, Rizos, tuvimos ya en Alderiques de Asturias, en la tienda Pico Rabico en Xixón, falando un poco de eso, pero nos prestaba, güey, que yo un alderique más específico, que nos contaras un poquitín qué es esto del comercio xusto.
Sí, bueno, sí, estuvimos en la tienda de Picurrabicu. Picurrabicu y una asociación, eso quería. Somos de ellas personas las que estamos ahí metidas. Bueno, el comercio justo y un movimiento social que busca un modelo de relaciones comerciales distinto, ¿no? Pero el comercio justo es bastante diverso, como cualquier movimiento social. O sea, siempre lo intento explicar, porque no todo el comercio justo es igual que no todo el sindicalismo es igual. Claro. Está la CNT y está el sindicato de pilotos de Iberia. Ya, entonces, entre todo eso, claro. Pues bueno, está, pues el comercio justo está Picurrabicu, y para entendernos un poco estamos más cerca de la CNT que de los pilotos de Iberia. Pero bueno, está bien el ejemplo, está bien. Nosotros entendemos el comercio justo en unos términos, eso, de una práctica comercial que busque la justicia en toda la cadena, desde el productor al consumidor, que no tiene por qué ser un productor del sur y un consumidor del norte, sino un productor y un consumidor de cualquier sitio del mundo, ¿no? Entonces, para nosotros no hay una manera de comercializar del tercer mundo a este que hice en el primero o esto donde estamos, ¿no? Sino y una manera de comercializar los alimentos, ¿no? Fundamentalmente los alimentos. Entonces, bueno, lo que buscamos y eso, y apoyar a pequeños productores organizados preferentemente en cooperativas y que preferentemente destinen sus productos a alimentar a la población cercana, ¿no? Al comercio local. Bueno, esto con algunos productos es difícil de lograr, con el café, el té, y tal. Que son muy específicos de igual. Pero nosotros, bueno, pues trabajamos con organizaciones que intenten consolidar la soberanía alimentaria en sus territorios, ir dependiendo cada vez menos de ese monocultivo del café impuesto por siglos de colonialismo, y con los que tenemos una responsabilidad histórica, claro, de intentar que produzcan sus propios alimentos. Entonces, no se trata de vender más café, se trata de lograr que estos campesinos y campesinas de Nicaragua, por ejemplo, logren alimentar a Nicaragua. Eso es lo fundamental, ¿no? No que nosotros tomamos el café de más Nicaragua. Café, ya entendimos, ni que como el café de comercio sustituye un poco más caro, estamos ayudando a los negrinos de ningún sitio del mundo. No, trátase ni de solidaridad, ni trátase de justicia, de otra manera de hacer las relaciones comerciales, y sobre todo eso, el apoyar esas organizaciones que allí están dando la cara por la soberanía alimentaria. Adrián, interesábanos, estamos hablando que tenéis esa huerta, la Curuxa. Cuando falamos de comercio justo decíamos, ¿no? Decía Eva también, ¿no? Que la semiente, que es la que tenéis que plantar para sacar esos tomates, vamos a poner ese ejemplo, pues cuesta más, cuando se fai de xeito ecolóxico, estamos falando que non se pon determinados produtos para que non solo para que non salgan os bichinos, sino para muchas outras cosas. Pero claro, o comercio xusto é que vos paguen por ese produto de algo xusto. Tenemos sentido muchas veces pues a los productores de patates o de leche aquí en Asturias, que dicen, oye, que a leche paguen-nos que é ruinoso tenelo, ¿no? Entonces, como podíamos explicar para vos que sois productores que é lo que é el comercio xusto, que vos paguen lo xusto polo que cuesta y polo que el traballo que lleva, ¿no? Hombre, cuando estás trabajando de una manera no extensiva y no tienes maquinaria, gran maquinaria y hectáreas del mismo cultivo y diversificado y de temporada, entonces tienes que tener en cuenta que pues para el verano tendrás tomate, pero en diciembre olvídate porque vas a plantar muchas veces. Claro. Obviamente hay una diferencia importante a la hora del precio al que tú puedes poner eso al mercado. Entonces, el concienciar a la gente que tenga constancia de cuáles son los alimentos o cuáles son los productos que son de temporada y son los que puedes mercar a lo largo de la primavera o del invierno, es importante. Y hay productores como el mi caso,
tenemos que agradecer a xente como pasa con Cambalache, con el grupo de consumo que tienen, o como pasa con el Picu, porque realmente lo que nos permiten y nos facilitan en un mundo donde ya tenemos dificultades múltiples, incluso en el tema de las semillas que podemos plantar, porque ahora incluso está legislado que el intercambio de semillas es ilegal, e incluso la producción propia de semillas es ilegal. Es decir, yo no puedo sacar un tomate o guardarle semillas de mi tomate para volver a plantarlo, tengo que comprarlo a Monsanto. Claro. Estoy así. Entonces, que haya colectivos y que haya gente que está abriendo esas puertas para habilitarnos ese espacio, para darnos a conocer, y que además ya hay gente concienciada ya con la soberanía alimentaria, con el comercio xusto, con un consumo responsable, y algo que para los pequeños productores como y en mi caso y el de la huertina, pues y algo a valorar y agradecer, vamos, infinito. Agarrando ese argumento, Eva, precisamente, como é ese labor que facéis, por exemplo, en Cambalache, para dar conocencia a la xente de lo que é el comercio xusto? Comentábamos a Adriana, ¿no? Lo que era el tema, uniéndolo un poquitín, que decía que vos agradecía el labor que facéis. ¿Cómo é eso? ¿Cuál é la receptividad de la xente cuando cuentes, oye, ¿no? lo que comentáis antes, esa cultura del ocio que está todo agarrado en un gran centro comercial, ¿no? Bueno, en nuestro caso llevamos ya 11 años con un grupo de consumo responsable, que surge un poco con la intención fundamental de apoyar la producción de huerta local, ecológica, autóctona, asturiana, porque veíamos ahí ya más de 11 años, desde luego, que la situación de la huerta asturiana y de la gente que está produciendo los nuestros alimentos, que es básico decirlo, si aquí la gente no está produciendo alimentos para que los consumamos nosotros, no sé qué vamos a comer. Entonces, para nosotros eso era básico. Veíamos que cada vez el mundo rural estaba más despoblado, que ya no había campesinas y campesinos, agricultores y agricultoras, sino que tenías que ser directamente empresario agrario. Que aquello era, o tienes una producción del copón porque te lo dice la PAC y te lo dice Europa, y entonces tienes que hacer unas inversiones millonarias que te van a tener endeudado hasta aquí, que no vas a poder hacer lo que tú quieras, sino que vas a tener que producir leche, carne o lo que te pidan, que no vas a tomar decisiones sobre lo que produces ni cómo lo vas a producir, ¿no? Entonces nosotros veíamos que había, como el caso de Adriana y otra gente, con muchas ganas de seguir viviendo en el mundo rural asturiano, produciendo alimentos locales para población autóctona. Entonces, a partir de ahí, pues juntamos un grupo de consumidoras y un pequeño grupo de productoras, y pues ponémoslos en contacto, sin más. Una forma también de romper la distancia entre el mundo rural y el mundo urbano. La gente que vivimos en las ciudades, que no podemos producir, por mucho que tengas una terraza y pongas ahí una planta de tomate cherry, claro. que no es eso. Claro. La idea es establecer relaciones horizontales de apoyo mutuo y tratar de mantener esa producción local, autóctona, de proximidad, ecológica, con un precio xusto, tanto para as persoas que producen como para as persoas que consumimos, ¿no? Entonces, romper toda esa cadena que se establece, donde lo que se paga al productor y lo que paga el consumidor, hay una diferencia a veces de un 50% o más, porque quien lleva aquí los perres lleva la distribución. Claro. Y las decisiones que tomamos, eso de que falábamos antes, de voy al centro comercial y tengo 25 marques de no sé qué, que lle todo lo mismo y que lle comida basura, pues entonces hay que romper con eso y decir, hay alimentos básicos, como decíamos antes, de temporada, que se producen en Asturias, que consumimos toda la vida, que tenemos recetas para consumirlos de siempre, y establecer esa relación directa entre productoras y consumidoras, de manera que nos pongamos cara, que sabemos los problemas que hay en la producción, que sabemos las dificultades para distribuir, y llevamos 11 años con el grupo de consumo, y también haciendo, yo creo que lo que comentábamos antes, una labor que es difícil, también lo en el comercio xusto, ¿no? De alguna manera hacer un trabajo más de poner sobre la mesa y de educarnos entre todos, ¿no? De decir, pues a mí, como comentaba antes, cambióme completamente la forma de relacionarme con la alimentación, con los productos, el estar en un grupo de consumo, porque implicaba pues aprender que la cocina necesita unos tiempos, que yo no puedo comprar los tomates Adriana que
tardó un montón en producirlos, que tuvo que estar muchísimo tiempo, que lo hace con todo el cariño del mundo y con todo el trabajo, y meterlos en la nevera hasta que se pierdan, porque como tengo una vida de loco, pues no me da tiempo, sí, no a tiempo comer, a prepararlos. Claro. Entonces hay una relación completamente distinta con la comida, con cómo cocinamos. Hay una relación, como decíamos antes, con la salud. Yo sé que entre un tomate con pesticidas envasado en Polispán, que recorre miles de kilómetros, y el tomate de Adriana, pues hay una diferencia abismal para mi salud, ¿no? Claro. Sé lo que estoy comiendo, quién lo produce, conozco a la persona que lo produce. Y la cercanía, ¿no? El estar Claro, y unas relaciones que yo creo que se van fortaleciendo con el tiempo. Cuando hay 11 o 12 años... Hai 12 años non había grupos de consumo en Asturias, e ahora hai probablemente en torno a la treintena, además les tiendes, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que sí que se va creando cada vez más una red, porque hay una necesidad de relacionarnos con los alimentos, con la producción, con el medio de otra manera. Sí, que es súper importante, porque aparte, Rizos, decía Eva un tema que parece súper importante, que es la distribución, ¿no? Cuando decía del productor, comentábamos al precio final para el consumidor, falamos de lo que son la distribución, y al final, si uno, digamos que busca, gueta un poquitín, las empresas distribuidoras son pocas, Muy pocas. Claro, muy pocas. Ahí está la clave del negocio. Sí, ahí ese es uno de los elementos claves para entender qué está pasando con la comida, ¿no? Técnicamente, y un oligopolio con cabeza dominante, que es el Carrefour, que vende el 25% de los alimentos que consumimos en Asturias, y entre 5 empresas venden el 75%. ¿Qué quiere decir eso? Que son realmente quien marca el precio de las cosas, ¿no? O sea, quien tiene la capacidad de decidir a cuánto se venden las lechugas son esas 5 empresas. O sea, la ley de la oferta y la demanda no existe, porque controlan totalmente lo que se llama el precio de mercado. Sí, la ley del embudo. Por un lado, muchos productores, por un lado, las empresas de distribución muy pocas, y muchos consumidores, ¿no? Entonces, bueno, son realmente los que... La única manera de mercar alimentos baratos y explotando algo. O sea, hay un mito ahí de que, bueno, las grandes superficies son más eficientes y entonces consiguen mejores precios. No, lo que consiguen es apretar más a los productores y las productoras para que los precios sean los que ellos digan, porque tienen esa dominancia en el mercado. Claro, la dominancia en mercado se llama. Sí. Claro, tú si quieres vender naranjas, ten en cuenta que el 75% van a vender los 5 empresas. Claro. Y si ponete el precio de manzanas van a... Claro, sea, entonces, la cuota de mercado que queda... Ten en cuenta que ese es... O sea, el 75% 5 empresas. Si hablamos de 10 empresas, y el 85% del mercado, sí, o sea, y casi el 90%. Lo otro sí. y anecdótico. Claro. Entonces, son ellos quienes marquen al productor. O sea, la leche... comprámosla tanto, las manzanas a tanto y las lechugas a tanto. Sí. Y entonces, la única manera de conseguir esos precios y explotando a los trabajadores agrarios. Claro. Entonces, la única manera de mercar barato es eso, explotando a de aquí, ¿no? Entonces, las grandes superficies pues son uno de los grandes problemas que tenemos, porque ellos marquen los precios en función de sus intereses comerciales, no del valor. No tiene nada que ver precio y valor, ni mucho menos costes de producción, ni nada de eso. No hay diferencias pues de entre el 200 y el 2000% entre el precio de origen y el precio de final del consumidor, ¿no? Entonces... Y precisamente lo que estaba comentando Rizos, Adriana, por ejemplo, para explicar a la gente, grandes producciones, ¿no? Decimos, una persona que tiene pues una tonelada de naranjas o lo que sea, llega a esos grandes distribuidores y dicen, oye, vamos a mercate esta tonelada, pero a este precio, ¿no? Podríamos explicarlo. Entonces él tiene que, porque no está seguro que vaya a venderlo a lo largo del año y dice, bueno, voy a dártelo a este precio. De ahí vienen esos ofertas que dices, ¿cómo puede estar esto tan barato, no? Y que claro, cuando hay muy pocos distribuidores, lo que comentaba Rizos, cuando hay muy pocos distribuidores, pero hay una gran cantidad de producción,
ellos juegan con el precio, que yo voy a pagarte esto a ti porque voy a pagar lo mismo aquel y aquel, entonces tú no vas a cobrar más que nadie. ¿Cuál es el problema? Que para poder mantener la producción y poder mercarla o poder venderla a menor escala, tú tienes que tener una infraestructura detrás que te permita mantener ese producto consumible, que no se echa a perder, que no tal. Entonces, ¿cuál es el problema? Que normalmente los productores lo que no tienen ya es infraestructura detrás. ¿Y quién la tiene? Los distribuidores. Los distribuidores tienen cámaras, tienen camiones, tienen almacenes, entonces tienen lo muy fácil. Y es tan sencillo como decir, echar un vistazo cuál es la producción. Si hay mucha producción, como saben que van a vender mucho, bajen los precios y entonces tienen la capacidad de llegar y decirte, tú tienes 3 toneladas, parece estupendo, pero voy a pagártelas a 0,25 porque aquel que me vende 10 toneladas voy a pagárselas a 0,25. Y como tú no tienes donde almacenarlo y yo sí, si no quieres tirarlo y que se te pierda, tienes que vendérmelo a ese precio. Y así están funcionando. Sí, además trabajen, ya digo, no solo con todo tipo de productos, de la mar, de todo tipo de historias. Pues llevamos ya un cacho aldericando, además y un alderique perprestoso porque estamos y un alderique como muy educativo, ¿no? Que es lo que nos presta aquí en Alderiques de Asturias, el dar información a la gente, que la gente después decida y diga, oye, pues esto y la información o lo que, por eso tratemos una montonera de temas. Y ya para rematar, lo que vos diría sería pues una pequeña conclusión esvilla de lo que sería un poco, de lo que sería, titulábamos el programa con esto de soberanía alimentaria, Eva, para rematar y dándovos les más fondas gracias por estar con nos en este programa tan guapo, tan educativo, que es lo que nos presta aquí. ¿Qué podíamos decir, Eva, como conclusiones de todo lo que falemos, ese garrapiello, ese montón de cosas que pusimos enriba a la mesa? Sí, yo agarrando por lo último que decías tú, la labor es educativa, ¿no? Decía la gente que hay una alternativa a ese consumo de alimentos industriales que muchas veces ni sabemos cómo están producidos, ni dónde, ni por quién, ni en qué condiciones, y decir que aquí en Asturias pues hay una red de productoras y consumidoras responsables, ecológicas, que vienen sosteniendo el mundo rural y una forma de producir y de consumir alimentos que son sanos, que son seguros para nosotros y que encima permiten a la gente que quiere vivir dignamente en el mundo rural. Rizos, conclusiones, ¿qué decimos a la gente? Dimos una montonera de información, pero pero interesante, ¿qué podemos decir a la gente que sea un poco consumo responsable? Sí. Yo dos cosas, ¿no? Una, que el consumo responsable y un camino, ¿no? Que hay que ir caminando, o sea, uno se levanta una mañana y dice, coño, yo voy a hacerme consumidor responsable, ¿no? Sino que hay un proceso que lleva su tiempo, ¿no? Y que hay que transitarlo y ir poco a poco y, pues empiezo a mercar estas cosas y no estas, y al final pues vas viendo qué posibilidades tienes, ¿no? Cada uno tienen que gestionar su tiempo, su presupuesto y tal, pero que hay muchas posibilidades de ir haciendo un consumo cada vez más responsable y que eso tiene que tener implicaciones en la su vida, en sus condiciones económicas, favorable, ¿no? Porque es el objetivo, ¿no? Y otra cuestión que también quería decir, que para nosotros y nosotros la alimentación es un derecho básico. Pocas veces se dice esto, ¿no? Pero alimentarse de una manera sana, sin explotar a nadie y respetando el medio ambiente, es un derecho fundamental para el ser humano. Para mí, tan importante como la sanidad y la educación. Para que yo coma, nadie tiene que sudar sangre, ni tengo que estropear la tierra de nadie, ni nada, ¿no? Entonces, es un derecho básico y es lo que nosotros defendemos, ¿no? Defendemos un modelo agrario que contemple estas cosas y no un nicho de mercado para la gente que se lo pueda pagar. Nosotros estamos defendiendo no una posibilidad, sino un derecho fundamental para la población, para toda la población. Toda la población. Adriana, de la Huerta de la Coruxa, conclusiones, ¿qué podemos decir? Hay una frase que lle de banda na xiva, non lle mía, pero que me parece que lle
como que engloba mucho lo que, o por lo que yo estoy en la producción ecológica, que lo más revolucionario hoy en día es tener un huerto, porque es una forma de empezar a romper con un sistema consumista que te obliga a pasar por determinados aros. Y yo creo que en el momento en el que estamos a día de hoy, en el que tenemos leyes mordaza, donde no podemos manifestarnos, donde tal, al final el tener el derecho a alimentarnos como queramos, el tener derecho a decir no a las grandes corporaciones, a los centros comerciales, el tener derecho a alimentarnos, como decía hace un momento Rizos, de manera saludable y cuidando de nuestro medio ambiente, y una forma buena de hacer revolución, y para eso estamos. Para hacer revolución, eso está pero guapo, y un sitio súper guapo de rematar el programa, como decíamos, este programa de soberanía alimentaria, muy educativo, muy prestoso, y este programa no sería posible sin vos que estáis detrás de sofitándonos, y también si la gente que bien Alderiques de Asturias y que nos aporta tantas cosas que deprendemos, y por eso vamos a darles gracias a Eva del Centro Autogestionado Cambalache, gracias por estar con nos, y enhorabuena por esa, porque facéis de esos grupos de consumo responsable, y por todo lo que nos contaste, porque bueno, Güey Alderiques de Asturias fue un grupo de consumo responsable. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Rizos, ya nos conocíamos, estuvimos na tu tienda, muchísimas gracias por estar con nos, y también enhorabuena, ya te lo dijimos en aquel momento cuando estuvimos contigo en Sisión, pero de verdad que enhorabuena por el trabajo que hacéis, y gracias por venir una vegada más y ilustrarnos un poquitín para que la gente nos eduque. Gracias. Gracias a vosotros. Y Adriana, de la Huerta de la Cursa, muchísimas gracias por estar con nos, a ver si el tiempo cambia un poquitín y podéis ir trabajando, y bueno, también enhorabuena por prestarnos mucho lo que contabas al final, en tu última intervención, que decías eso de que a lo mejor la revolución faise con pequeñas cosas, ¿no? Pues sí, a ver si es verdad y cambiamos todo esto, y gracias a vosotros por invitarnos. Gracias. Pues más nada, aquí estamos un programa más de Alderiques de Asturias, tratamos temas extremados, como decíamos, gracias por estar al otro lado y estar oyertes a nuevos programas aquí con nos en Alderiques de Asturias. Viaxes Macondo lle una agencia de viajes tradicional con 10 años de experiencia, trato personalizado y de confianza, especializada en ofertas de viajes de última hora, vuelos, viajes de novios y viajes del inserso. Con nuestro trato personalizado y todas las nuevas herramientas tecnológicas, ofertamos y les mejores tarifes a la medida de les sos necesidades. Unes vacaciones o un viaje de negocios con les mínimas esmoliciones, la máxima calidad y el mejor precio. Para más información, damos na calle Valentín Masip 22 de Ubieu o en el teléfono 985 25 92 85. Eroski Caudalia y el hipermercado en Mieres, en el que vas a topar les mejores ofertas y los mejores precios. La nuestra sección de pescadería, el pese más fresco dende les rules de Avilés y de Xixón. La panadería, amplia variedad de panes y bollería, acabante facer. Y la frutería, la nuestra amplia gama de frutes y hortaleses. Además, hay espacio para moda, electrodomésticos, libros. Hipermercado Eroski, en el centro comercial Caudalia, en Mieres. Eroski contigo. Anúnciate en Alderiques de Asturias, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los dos spots, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdeasturias.com. Alderiques de Asturias. Televisión y radio 100% asturiano.